Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, obra poderosamente hoy. Mira, Señor, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía y el poder del Espíritu Santo, que hoy realmente, Señor, esta palabra penetre a cada uno de nuestros corazones. Que yo sea fiel en predicarla y que mis hermanos que están escuchando y cualquier otra persona que escuche este sermón sea fiel a seguirte y la escuche y la reciba. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este sermón, algunos lo llaman, o esta parábola, que son dos en una, pero que dicen lo mismo, lo llaman la torre incompleta o el rey que va a la guerra. Otros lo llaman el constructor razonable y el rey insensato. Es tal vez más conocida como la primera, ¿no? La torre incompleta y el rey que va a la guerra. Entonces ese es el nombre del sermón. Esa es la parábola que vamos a ver hoy, hermanos. Mira, hermanos, esta parábola, y es importante que todos tengamos presente esto, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, a los adultos principalmente, que aplica para todos los que hoy estamos acá. Todos los que hoy estamos acá, en esta congregación, hermano, aquí en Ipiales, nos aplica este sermón. ¿Por qué, hermanos? Porque todos ya hemos comenzado a correr esta carrera. Ya de una u otra manera ya la hemos comenzado a correr. Ya hemos empezado a construir esta torre y a pelear en la batalla. Entonces, hermano, debemos terminar. Ya no nos podemos devolver ni quedar atrás. Nunca eso es una opción. Hermanos, ¿qué nos enfatiza esta parábola? Hermano, que usted y yo debemos considerar los costos y peligros de seguir a Cristo. Para no desertar o rendirnos, no quedar en la mitad. Hermanos, aquí nos muestra que hay un constructor que debe calcular los gastos para ver si puede construir una torre completa, terminada. Y también nos muestra que hay un rey que debe considerar si puede hacer frente a otro rey, con los recursos y el ejército que él tiene actualmente. Eso es lo que nos muestra básicamente. Entonces, mira, hay un constructor, él tiene que mirar si con los materiales, con lo que tiene, él calcula unos gastos, unos costos, y mira si lo que tiene le alcanza. Lo mismo con el rey. El rey dice: bueno, yo tengo un ejército, tengo unos soldados, yo tengo que ver si con eso yo puedo ir y enfrentar a ese otro ejército. Kistemaker, Hendriksen y Kistemaker nos dicen que estas dos parábolas forman una sola, forman una unidad. Si ve que hay dos historias en una, pero trata de lo mismo. Nos está diciendo que nosotros debemos mirar antes de saltar. Mira antes de saltar, pero asegúrate de saltar en la dirección correcta. Cristo al final de la parábola hace una confrontación. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús, hermano, está pidiéndonos en esta parábola es una devoción de todo corazón, hermanos. Una lealtad a toda prueba. Una negación completa de sí mismos. Debemos poner
nuestro tiempo, dinero, posesiones terrenales, talentos a disposición de Cristo. Hermanos, Matthew Henry, complementando, dice algo similar. Por un lado, dice, bueno, es cierto que no todos los cristianos seremos crucificados. Eso es cierto. Decir otra cosa sería una mentira, ¿no es cierto? Sin embargo, allá dice que tomemos la cruz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todos debemos llevar una cruz. Yo más adelante voy a explicar eso. ¿Qué es llevar la cruz? Aquí compara dos símiles. En el primero, que es el constructor, debemos considerar los gastos y costos de nuestra religión. ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué implica? Nosotros debemos ser conscientes de qué es ser cristiano. Y los pastores debemos predicar. Le hacía a las personas, a mí no me interesa traer, y a ningún pastor debería interesarle traer personas a la iglesia engañados. Eso no sirve. Y el Señor nos mostró que a Él no le importó eso, ya vamos a ver. Y en un segundo, con el rey que va a la guerra, debemos considerar los peligros de ser cristiano, porque ser cristiano implica unos peligros, ya vamos a ver también. Sentados, hermanos, y calculad el costo. Considerad lo que costará la mortificación del pecado, las lujurias más apreciadas. No podemos resistir a Dios, pues ¿quién conoce la fuerza de su ira? Debemos buscar la paz con Él. Ahí dice que el rey pide condiciones de paz. El discípulo de Cristo será puesto a prueba, hermanos. No debemos relajarnos en nuestra profesión cristiana, hermanos, ni asustarnos ante los peligros de la cruz. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero, Cristo habla claro. Cristo habla claro en el primer capítulo. En un segundo capítulo vamos a ver el constructor sensato. El constructor sensato. Y en el tercero, el rey sensato. O el rey razonable. Primer capítulo, hermanos. Cristo habla claro. Leamos versos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, mire, Cristo está hablando claro. Sin embargo, quiero decir algo antes. Muchos seguían a Cristo. Dice grandes multitudes, en el primer versículo que leímos. Muchos lo seguían, hermano. Muchos querían ir a escuchar el mensaje de Cristo. Hermanos, pero muchos van por el camino ancho que lleva a la ruina. Muchos. No todos esos que estaban escuchando y que querían ir a escuchar al Señor, finalmente lo siguieron realmente. La mayoría, hermanos, tristemente están en el engaño, en el mundo, en las falsas religiones. Hacen parte de la gran Babilonia que habla del Nuevo Testamento en Apocalipsis 17 y 18 principalmente. Hermano, también debemos ser conscientes que pocos siguen realmente al Señor. La Biblia siempre nos habla de una manada pequeña, de un remanente, de una puerta estrecha y de un camino angosto, y que pocos son los que hallan ese camino. Hermanos, muchos seguían al Señor, pero debemos ser conscientes de algo. Al Señor no le importaban los números. Nunca le importaron los números. Nunca le importaron las multitudes. Él nunca esperó llenar su iglesia, y digo su iglesia porque es de Él. Nunca esperó llenar su iglesia de cabras. Eso no le interesaba a Él. Él venía por sus ovejas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Él sabía por qué venía. Él buscó glorificar al Padre siendo fiel al mensaje recibido. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a hablar las palabras de su Padre. Él sabía, por tanto, que solo los dados por su Padre recibirían el mensaje sin importar las implicaciones. Por eso Él habla clarísimo. Él no se pone a adornar el mensaje. Y también sabía que los que no eran de su rebaño resistirían ese mensaje, rechazarían ese mensaje, no recibirían ese mensaje. Hermanos, esto nos muestra que el verdadero evangelio es un filtro, hermanos, para saber quiénes son del Señor y quiénes no. Esa es la realidad, hermanos. Con el tiempo se va a empezar a notar. Espero, acá también se va a notar, hermanos. Eso siempre se va a notar. Tarde o temprano
se sigue notando, se va a seguir notando. Hermanos, los pastores, por tanto, debemos seguir ese ejemplo de Cristo y hablar claro, hermanos. Debemos hablar claro, no dar sonido de trompeta incierto. Nosotros debemos dar un sonido de trompeta claro. Porque si la trompeta diere sonido incierto, dice Corintios, ¿cómo se prepararán para la batalla? Hermano, ¿qué nos está diciendo entonces el Señor con esta parábola? Entre otras cosas, ya le he dicho muchas cosas. Hermanos, que muchos son cristianos, y lo digo entre comillas, cristianos, hasta que realmente saben lo que significa serlo. Eso es una triste realidad. Muchos son cristianos, entre comillas, hasta que saben lo que realmente significa ser cristiano. Hasta que son conscientes de la realidad, de las implicaciones de ser un discípulo de Cristo, hermanos. Eso pasa, hermanos. Muchas personas pueden durar mucho tiempo en iglesia siendo cristianos y de repente entienden lo que verdaderamente es ser cristiano porque nunca se los habían dicho y por ahí alguien les explicó mejor el evangelio, o por ahí lo entendieron y tuvieron alguna iluminación y dicen: no, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto. Entonces, hermanos, así el Señor deja las cosas claras, hermanos, claras. Cristo habla claro, hermanos. Aquí puntualmente, en esta parábola, habla claro de la familia. Deja claro nuestra postura con nuestra familia. Él dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Que Cristo, que Él mismo, que Dios está por encima de nuestra familia. Está primero que nuestra familia, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor y es clarísimo. Está primero en cuanto a nuestros afectos. Yo debo amar al Señor sobre todas las cosas. Yo debo amar más a Dios, a Cristo, que a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, hermanos. Y aquí los menciona a todos. Padre, madre, hermanos, hijos, menciona todo. Está primero en nuestras decisiones. Si yo tengo que tomar una decisión y se contradicen, van opuestas, yo debo escoger al Señor. Así es, hermanos. Así tiene que ser. Eso es lo que el Señor está diciendo, hermanos. El Señor es nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es mi esposa, mis hijos, y digo cuando están, digamos, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer una prioridad en algún sentido. Yo debo amar a mi esposa, yo debo amar a mis hijos, por supuesto yo no estoy diciendo que no los amen. Y aquí tampoco está diciendo eso. Cuando dice aborrece, no está diciendo odios. Está diciendo, si me toca desecharlos en un momento dado por seguir al Señor, por tomar una decisión para el Señor, yo debo hacerlo. Cuando hablaba de la mujer, que el hombre repudiaba a su mujer, la estaba dejando por un tema de fornicación, puesto en la Biblia. El Señor no nos manda a odiar a nadie, por supuesto que no. No es lo que nos está diciendo acá, pero es en ese sentido que el Señor está diciendo. Hermanos limpiales, debemos ser conscientes que nuestra familia de la carne, no la familia espiritual, nos podría abandonar. Nos pueden desheredar si sus papás tienen algo y le van a dejar alguna cosa. Nos pueden echar, nos pueden perseguir, nos pueden abrumar, pueden inventar mentiras contra nosotros. Debemos ser conscientes que esas cosas nos pueden pasar y usted seguramente ya le ha pasado en su casa, en su familia. Hermano o hermana, su cónyuge, si es inconverso, puede terminar dejándolo, abandonándola o abandonándolo. Sus hijos se le pueden rebelar. Ustedes son ya salvos, los adultos, los que ya han entregado verdaderamente al Señor, pero tienen hijos que aún no se han convertido. Puede que cuando crezcan terminen rebelándose más abiertamente. De chiquitos es fácil controlarlos, pero cuando son más grandes la cosa empieza a ser más difícil. Sus familiares, hermanos, nuestros familiares nos podrán rechazar. Usted puede llegar a ser el más odiado de su familia, o el mayor objeto de burla y murmuración en su familia.
primos, tíos, abuelos, bueno, todas estas cosas. Ellos no querrán muchas veces compartir con usted celebraciones, reuniones familiares. Eso para qué los invitamos. O hay veces los pueden invitar por respeto o porque simplemente los quieren invitar, pero a usted le va a tocar muchas veces abstenerse de participar cuando esas reuniones son mundanas o idólatras. Yo no puedo participar de eso. Entonces ahí los aborrezco, pero en el sentido que les estoy diciendo. Mi prioridad es el Señor. Usted puede ser considerado el aburrido y amargado de la familia. Eso es un amargado, eso es un aburrido. Se burlarán de usted, lo criticarán por vivir para el Señor, por obedecer la Biblia, por congregarse los domingos, por congregarse los miércoles. Le van a empezar a decir que cosas como que le lavaron el cerebro, que lo están alejando de sus seres queridos, que esa religión o esos pastores allá los alejan de los seres queridos. Le podrán decir que a usted que eso de esa religión que usted sigue, esa religión evangélica cristiana, lo está apartando de sus sueños. Lo van a manipular, hermano, porque eso es manipulación. Yo no sé si serán conscientes muchos de lo que hacen, pero es manipulación y Satanás los usa a ellos. Y hermano y hermana, y ahí es que usted va a tener que decidir, porque ahí llega la presión, hermano. Usted tiene que aprender a decidir ahí en el Señor. Hermano, entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con respecto a la familia? ¿Eres consciente? ¿Estás dispuesto por mí? Porque cuando estas cosas pasen, debes ponerme a mí primero antes que a tu familia. Debes temerme a mí, no a ellos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Debes amarme por encima de ellos, dice el Señor, porque el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Debes entender, nos está diciendo el Señor, esto, que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si bien hay una familia en la carne, hay una familia espiritual que está por encima. Y eso lo dice el Señor cuando llega a su familia en la carne y Él dice, no, mi madre y mis hermanos son estos. Él los señala y dice, mire, esos son mis discípulos, esos que están ahí hacen la voluntad, ellos son mi madre y mis hermanos. Ustedes no se han entregado, ustedes aún no son de esa familia espiritual. Sigamos, hermanos. El Señor también habla claro del yo. Dice, y aún también su propia vida. Si no aborrece su propia vida. Hermanos, ¿qué nos está mostrando acá? Que la vida eterna, que Cristo está por encima de nuestra propia vida. Allá vimos ahorita la familia, pero también nos está diciendo que Él está por encima de nuestra propia vida. Y debemos negarnos al yo, al mundo, al placer, al pecado y a la carne. Hermano, hermana, amigo o amiga, cualquier cosa que impida nuestra relación con Dios, debemos dejarlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si hay algo que impida nuestra relación con Dios, usted, hermano, debe dejarlo. Esa es la realidad. Cualquier cosa que nos aparte de los medios de gracia, usted debe abandonarlo. Cuando digo medios de gracia me refiero a congregarse, me refiero a hacer las devociones familiares, la oración, la lectura de la palabra, el predicar el evangelio. Todos esos son medios de gracia. Pero cualquier cosa que nos aparte de esos medios de gracia, usted debe desecharlos. Y ahí debe aborrecer su propia vida. Cualquier compromiso, placer, cosa del mundo, compromiso incluso familiar, hablando también, uniéndolo con lo anterior. Hermano o hermana, usted debe entender algo. A nosotros nos quedan rezagos de pecado. Debemos entender que aún esos rezagos no le agradan al Señor. Hermanos, el amor al mundo no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Eso dice la Biblia. El amor al dinero no le agrada al Señor. El amor a las posesiones no le agradan al Señor. Los deleites mundanos, las licencias carnales, lo que usted mira, oye o habla,
que no es conforme a la Biblia, santamente, no le agrada al Señor. Si usted ve en televisión cosas mundanas, escucha música que no es santa, si sus conversaciones son mundanas, de la carne, del mundo, usted tiene que entender que eso no le agrada al Señor. Nosotros debemos entender que eso no le agrada a Dios. La cobardía, porque estamos hablando del yo. El temor a los hombres no le agrada al Señor. A Él le agrada el temor a Él, hermanos. Porque dice la Biblia que el temor al hombre pone lazo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando yo le temo a los hombres, no les predico, no me quiero ganar un problema, quiero evitarme confrontaciones. Eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada el temor a Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermano o hermana, amigo o amiga, los que están entre sí y no, usted debe entender que las excusas para entregarse y ser fiel al Señor, a Él no le agradan. Usted no lo puede engañar a Él, usted me puede engañar a mí, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos acá o a las personas con las que se congrega, porque si no, usted no se ha entregado, pues evidentemente usted no es hermano. Debemos abandonar estas cosas, debemos negarnos a ellas. Nada de eso agrada al Señor. El Señor nos está diciendo, ¿eres consciente de esto? Porque Él habla claro, hermanos. Los que no hablamos claro somos los hombres muchas veces. Debes abandonar todo eso por mí, está diciendo el Señor. Si quieres ser mi discípulo, debes entender entonces que tu vida no te pertenece, que es mía, porque todas las almas son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Debes aborrecer tu propia vida. Eso nos está diciendo el Señor. ¿De qué sigue hablando claro el Señor? De la posibilidad de morir por su causa. Aquí está hablando de eso. Dice, y el que no lleva su cruz. La cruz no es como en el mundo dice, porque el mundo utiliza estos conceptos. Uy, tiene una esposa terrible o unos hijos terribles. Vea, yo llevo la cruz. Eso no es la cruz, hermano. Esa es mi cruz, la cruz que me tocó. Eso no es la cruz, por lo menos no en términos bíblicos. La cruz es, hermano, yo le quiero decir, porque eso es lo que dice el Señor, es que seguir a Cristo es peligroso, puede implicar la muerte. Cuando ellos cuando eran condenados a la muerte, ellos tenían que cargar la cruz. ¿Se acuerda que Cristo, a los que iban a ser crucificados, ellos mismos tenían que llevar la cruz? Ellos se ponían la cruz al hombro y tenían que ir. Tome su cruz, porque iban a morir. Eso nos está diciendo el Señor. No nos está diciendo, ay, su mamá es su cruz. No. Eso ya no lo dijo arriba, pero no en términos de la cruz, sino ya que ponga primero al Señor antes que esas cosas. Y debemos estar dispuestos por Él. Entonces cada cristiano debería tener una cruz. Es decir, puedo morir por ser cristiano. Lo que pasa es que, hermano, vivimos en tiempos, sinceramente, que estamos en un tiempo de paz, digámoslo así. Pero deberíamos estar siempre conscientes de eso, hermanos. Hermano, por causa de Cristo podríamos morir. Podríamos ser llevados a la cárcel, a tribunales, ser perseguidos por el Estado, por la religión estatal, por la religión formal, como le pasó a nuestros hermanos de antes. Por predicar el Evangelio podríamos ser llevados a la cárcel. Ya existen leyes, ya hay leyes, ya promueven leyes que usted no le puede decir a ciertas personas de su pecado, porque eso es discurso de odio. A la comunidad LGBTI, muchas cosas usted ya no puede supuestamente por ley decir. Usted le puede meter una demanda, igual lo vamos a seguir haciendo. Yo espero que nosotros nunca estemos con esas cuestiones, hermanos. Entonces tome su cruz. Tome su cruz. Hermanos, por anunciar de Cristo y vivir piadosamente en santidad padeceremos persecución. Sabemos lo que han sufrido los siervos de Cristo, hermanos. Somos conscientes que la sabiduría no empezó con nosotros, que hay una historia atrás, siglos, milenios, que en los primeros siglos mataron cristianos. La Inquisición romana, la católica romana, mató miles de cristianos, millones, muchos, no sé cuántos, muchísimos. En la Reforma Protestante mataron cristianos.
En Oriente hoy matan cristianos, en la China, en los países musulmanes matan cristianos. El Señor entonces nos está diciendo, ¿eres consciente que a ti te puede pasar lo mismo? ¿Eres consciente que tu vida está en peligro por mi causa? ¿Estás dispuesto a padecer por mi causa? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? Tome su cruz, póngasela. Sigue hablando el Señor de nuestra entrega a Él. Él habla claro de nuestra entrega a Él. Dice, y viene en pos de mí. Y viene, debemos ir en pos de Él. Debemos hacer una profesión de fe verdadera. Por eso yo les insistía tanto a los que se bautizan, a los que se bautizaron. De corazón, no externa, no de labios meramente. Es ir en pos de Cristo. No es simplemente confesarlo con sus labios. Si queremos ser discípulos de Cristo, no basta con decirlo, hermanos. No basta con decirlo. Debemos estar dispuestos a dejar lo que estorbe, lo que vimos. Si es necesario dejar familia, yo, nuestra propia vida, debemos dejarla. Debemos aborrecerla. Seguir en pos de Cristo implica abandonarlas, estas cosas, o a lo menos ponerlas por debajo del Señor, como yo les decía, cuando hay prioridad. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo, hermano y hermana? ¿Eres consciente de esto? Porque ir en pos de mí es lo más importante, nos está diciendo el Señor. Él nos está diciendo algo como esto: tu familia, tu yo, tu misma vida no son nada comparado con tu alma. Eso es lo importante, porque el alma prevalece, va a ser eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Y si tú no entiendes esto, Él cierra diciendo eso: no puedes ser mi discípulo. Si usted, hermano, hermana, amigo o amiga, no entiende esto, usted no puede ser discípulo del Señor. Esa es la realidad. Nos está diciendo, no serás un cristiano verdadero, o no lo eres en este momento. Hermano o hermana, debemos estar dispuestos a todo esto. No esperemos perdón de pecados, salvación, vida eterna, liberación de la ira de Dios. No pretendamos ser llamados cristianos, no, porque no merecemos ser sus discípulos. No pretendamos esto, no nos engañemos si no estamos dispuestos a esto. El Señor entonces nos está diciendo, hermanos limpiales, ¿eres digno de ser llamado discípulo del Señor? El Señor nos está diciendo, ¿eres digno de ser llamado mi discípulo? ¿Eres de los míos? ¿Me amas más que todo en tu vida? ¿Realmente es así? ¿Estás dispuesto a morir por mí y seguirme, negarte por amor a mí? ¿O amas más el pecado que la santidad? Las tinieblas que la luz, los placeres del mundo que mi reino. ¿Amas más tu familia, tu vida que a mí? Si es así, el Señor nos está diciendo, te vomitaré de mi boca, porque el Señor no quiere tibios en su pueblo. Lo siento, no puedes ser mi discípulo, está diciendo el Señor. Y solo mis discípulos entran al cielo. Solo entran los discípulos del Señor al cielo. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Con la torre incompleta o el constructor razonable. Entonces, el constructor razonable, ¿qué hace? Calcula la torre. Calcula la torre. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cito aquí Stemaker: mira antes de saltar, mira antes de saltar. Un hombre está pensando en hacer una torre, quizás sea una atalaya para su viña, es decir, una torre alta como atalaya avisar, a fin de protegerse contra el robo de los enemigos. O tal vez esa torre es un lugar para almacenaje, tal vez un lugar adicional para un almacenaje, o quizás para una residencia temporal, no lo sabemos. Aquí no nos especifica qué es esa torre, pero es una torre. Sea como fuere, el argumento es que antes de comenzar a edificar esa torre, esa estructura, este hombre debiera calcular el costo, porque si no lo hace, llegará
a ser un hazme reír o un objeto de burla, porque va a quedar a mitad de camino, a mitad de la construcción. Entonces, hermanos, debemos calcular la torre. Antes de decidirse uno a ser seguidor de Cristo, la persona debiera comprender que el ser cristiano no es un lecho de rosas, hermanos. Esa es la realidad. Hay gozo acá en el corazón, porque aunque en el mundo tendremos aflicciones, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso sí lo tiene, eso sí es la vida cristiana. Pero no es un lecho de rosas en el sentido de que usted va a recibir muchas de las cosas que habla la Biblia: persecuciones, rechazos, burlas, insultos, cosas de esas. Entonces, no es un lecho de rosas el camino cristiano. Hermanos, tristemente hay muchas personas que aparentemente han unido su suerte a Cristo, su vida a Cristo, y luego caen. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras: Demas, Judas, etc. Igual, hermanos, aunque aquí nos habla de que debemos calcular la torre, no podemos ser neutrales, como vamos a ver ahorita. O sea, no es que diga, yo no puedo, entonces me voy a quedar ahí. Bueno, pues usted de todo modo está perdiendo. ¿Sí me entiende? Usted, lo que pasa es que usted debe ser consciente de lo que implica ser cristiano. Y nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, debemos decirle a las personas realmente lo que significa ser cristiano. La iglesia moderna no hace eso hoy. Está llena las iglesias de cabras. No siguieron el ejemplo del Señor. Miremos cómo Cristo a todos los que lo querían seguir a Él los mandó a calcular la torre. Miremos algunos ejemplos. Con el joven rico, por ejemplo. Al joven rico le dijo que si no se despojaba del amor a las riquezas, no podía heredar la vida eterna. Se lo dijo clarísimo. En Marcos 10, 21 al 22 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él le habló claro. Él no le dijo tranquilo, porque acuérdense de lo que estaba pasando. ¿Qué debo hacer para, maestro bueno, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, bueno, los mandamientos sabes, no robes, no mates, etc. Y él dice, bueno, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y él dice, bueno, pero te falta una cosa, lo que acabamos de leer: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme tomando tu cruz. Y él se fue, dice ahí. El Señor no hizo esto. Ven, joven rico, no te vayas, no te vayas. Ven, quédate. No, tal vez no es tan difícil como te estoy diciendo. Tal vez no tienes que hacer eso. Eso lo hizo el Señor. Él no le importó. Él dijo, ¿yo para qué quiero cabras en mi iglesia? No, es que yo vine a buscar y a salvar lo que se me había perdido. El Señor le habló claro al joven rico, hermanos. Pero tristemente el joven rico calculó la torre y no quiso ir en pos de Cristo. Él la calculó, pero Cristo quería que hiciera eso. La calculó y no quiso ir en pos de Cristo. Se equivocó el joven rico de todos modos. Sí debía calcularla, pero debió haber dicho, bueno, no me importa, la vida eterna es más importante. Él prefirió sus riquezas. Y hermano, escúcheme bien, de nada hubiera servido decirle una verdad a medias al joven rico. ¿Para qué? Se hubiera estado engañado, hubiera quedado condenado, y hubiera sido como los de Mateo 7, que llegan y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hice una cantidad de cosas. Pero el Señor le va a decir, no te conozco, no te conocí. Sigamos, hermano. Como el Señor a todos manda a calcular la torre. A unos que querían seguirlo, le dijo que debían estar dispuestos a sacrificar comodidades y familia. En Lucas 9, 57 al 62, hay 3 tipos de hombres. Se los referencio, no lo voy a leer. Pero hay uno que le dice, todos le están diciendo, Señor, te seguiré. Todos le están diciendo lo mismo. Pero al primero le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cristo no nos promete, hermano, grandes cosas en el mundo al seguirle. Al contrario, debemos contar con pobreza y mezquindad muchas veces. Y debemos estar dispuestos.
Entonces él no le dijo a él, sí, sí, tranquilo, sígueme. Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo lo que pises tu pie lo vas a conseguir, no sé qué. No. Él le dice, sí, ¿quieres seguirme? Tienes que entender algo. Yo no tengo donde recostar la cabeza. Yo no tengo una almohada. Me van a matar, me van a crucificar. Al otro, el segundo, le dice al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, hermanos, Cristo no es que nos llame al sentido a ser antinaturales, a ir en contra del afecto natural. Porque el Señor nos manda a tener misericordia y amar a nuestros padres, ¿no es cierto? Pero hermano, no debemos hacer de esto una excusa para no cumplir con nuestros deberes a Dios, hermanos. El domingo, eso ha pasado, hermanos. El domingo, ¿alguien puede enterrar a alguien un domingo, hermanos? Usted debe tomar una decisión en un momento dado. Eso es algo para hacer misericordia, yo lo sé. Pero si usted solamente va a ir allá a mirar y no va a aprovechar ese tiempo para anunciar el Evangelio, usted está violando el día del Señor. Hay unos hermanos que dicen, bueno, yo hoy me congrego en la mañana, estoy, y por la tarde voy y allá comparto el Evangelio. Pero no se van a hacer nada. Eso es violar el día del Señor. Ahí sí, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y tú más bien ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí me entienden, hermano? Nosotros debemos mirar esas cosas. O está haciendo mucho allá, diciéndole a la iglesia, ay, sí, que en paz descanse. No, mentiras, en paz no está descansando. Si era un impío, en paz no está descansando. Ahora, si es un hermano que se murió en la iglesia, vamos a hacer cuenta, alguien murió acá, hermano. Bueno, nos reunimos en la mañana, vamos por la tarde, damos gracias a Dios por esa alma que ya se nos adelantó. Sería lindo, podría ser. Ahí no estamos enterrando muertos a muertos, porque usted y yo somos vivos. Y Él está vivo en el Señor. ¿No es cierto? Sería una cosa muy diferente. Entonces, hermanos, no debemos hacer de esto una excusa para no cumplir nuestros deberes hacia Dios. Y hay un tercero, hermanos, que le dice al Señor ahí que, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Despedirse de unos que están todavía vivos. El otro murió, acá está vivo. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor nos está diciendo ahí algo como que si quieres seguirme, si quieres hallar las ventajas del reino de Dios, pero tú miras hacia atrás al mundo, si miras hacia atrás como hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás, no eres apto para el reino de Dios. Ay, arranqué y digo, ay, todo lo que estoy dejando, mis sueños, mis proyectos, mi familia, mis comodidades, una cantidad de cosas. No eres apto para el reino de Dios. Hermanos, sigamos. A otros, en Mateo 10, 34 al 39, les dice que no esperen paz y tranquilidad, que usted y yo vamos a tener conflictos familiares por seguir. Es parecido al que no aborrece a su padre, madre, etc. Entonces aquí el Señor les dice a estas personas específicamente, calculen la torre en este sentido. En Mateo 10, 34 al 39 les dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre, mire, serán los de su casa. Está diciendo el Señor eso. El que ama, yo ya leí esta cita más arriba, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí.
el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué el Señor les estaba diciendo? Lo estaba mandando a calcular la torre. ¿Pero por qué se les estaba diciendo? Mire, hermanos, los judíos en esos tiempos tenían en su connotación, con un mal entendimiento de las Escrituras, que cuando viniera el Mesías iba a ser un tiempo de paz y prosperidad terrenal. Y los discípulos, los que no eran judíos, o también los judíos, pero sobre todo los que no eran judíos, habían asimilado esta misma idea. Y Cristo les aclara eso. Cristo les aclara eso. ¿No es cierto? Le dice Cristo, esto lo dice John Hill, cito a John Hill. Ellos no debían esperar comodidad y tranquilidad exteriores, pues aunque Él vino para ser un pacificador entre Dios y los pecadores, entre Dios y los hombres, por la sangre de su cruz, nos dice la Biblia, porque Él es el autor y dador de nuestra paz espiritual. En lo que Él proclama es el Evangelio de la paz, da paz a nuestras conciencias y hace paz entre nosotros los del pueblo de Dios, entre nosotros. Aunque eso es verdad, hermanos, sin embargo, no debe esperarse paz en la tierra, les está diciendo. No debemos esperar paz temporal en el mundo, en Judea, allí, ni en nuestra familia, hermanos, como consecuencia de la venida del Señor. Eso les está diciendo allí. No se equivoquen. Yo no he venido a traer paz a la tierra. Los enemigos del hombre serán desde su casa, y yo voy a ser un ejemplo vivo de eso. Yo voy a ser un ejemplo vivo de eso. A él lo abandonaron, hermano, su propia familia. Sigamos, hermanos. Mateo 16, 24 al 26. Hay otras personas que lo querían seguir. Les dice que es parecido a la cita base, la de la parábola de hoy. También les dice que debían negarse a ellos mismos y estar dispuestos a morir por causa de ellos. Pero aquí hace un énfasis con el alma, hermanos, con el alma, con salvar el alma. Que el alma es más valiosa que la vida y las posesiones. Leamos. Mateo 16, 24 al 26, leo la segunda parte del 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso ya es concordante con la cita base. Pero sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos, salvar la vida negando a Cristo, o sea, salvar mi vida terrenal, me refiero a mi carne, salvarla a costa de negar a Cristo o abandonarlo por preservar nuestra vida o evitar la muerte, nos llevará a perder la vida eterna, hermanos. Eso nos llevará realmente. Algo de eso pasó hace unos 3 o 4 años, en el 2020, ¿no? No lo digo fuerte acá porque aquí bloquean estas cosas. A nosotros nos bloquearon más de 11 prédicas por hablar de estas cosas. Pero eso pasó en el 2020. La gente salvando su vida. No se congregó, no volvieron a anunciar el Evangelio, no hicieron nada. Es que hay que ser prudentes. Querían salvar su vida. Hermanos, perder la vida por Cristo. Perder familia, sufrir, muerte por hacer la obra, nos llevará a ganar la vida eterna. Eso nos dice aquí. Hermanos, también nos dice que ganar el mundo, es decir, la riqueza, los honores, el placer, la comodidad, a costa de nuestra alma, no sirve para nada. No sirve para nada. Sigamos, hermanos. En el Sermón del Monte, Cristo también nos manda a calcular la torre. Le dice a sus seguidores que serían perseguidos por causa de él. Mateo 5, del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, el Señor les está diciendo en el Sermón del Monte, el sermón más importante tal vez que dio el Señor, no, el más importante. Le estaba diciendo a sus discípulos que ellos serían perseguidos por causa de Él, que levantarían falsos testimonios por causa de Cristo, persecuciones, cárcel, muerte, que irían errantes de aquí para allá, de un lugar a otro, que serían odiados y aborrecidos. Hermanos, nosotros nos inventan cosas por ser cristianos. Ahora, que nos digan fanáticos y religiosos, hermanos, que digan todas esas cosas, eso no importa, hermanos. Pero muchas veces van a decir mentiras de nosotros. Bueno, bienaventurados cuando por mi causa levanten falsos testimonios contra nosotros. Hay veces, hay momentos para aclarar cosas. Dios da la posibilidad de aclarar cosas. Pablo lo hizo muchas veces. Pero hay otros momentos que toca aguantar en silencio, hermanos, esas cosas. Sigamos, hermano. Entonces el Señor les dice a los del Sermón del Monte: calculen la torre, van a sufrir persecución. Porque es que primero les habla de cosas como más bonitas, digámoslo así. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Todas esas cosas son hermosas, hermano. Yo ya prediqué eso. Pero al final como que les dice, bueno, pero van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Sigamos. En Mateo 20, del 22 al 23, Cristo habla claro y manda a calcular la torre también. Recuerden la historia de la madre de los hijos de Zebedeo. Ella les estaba diciendo al Señor: ven, deja, cuando tú vengas en tu reino, deja que mis dos hijos, uno se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. Pero el Señor la frena, y frena también a los hijos, porque al parecer los hijos estaban incitando a la mamá a que le pidiera eso al Señor. Le dice eso, Mateo 20, 22 al 23. No sabéis lo que pedís, le dice a la mamá, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, los dos hijos de Zebedeo. Él les dijo, bueno, mire lo que le dice el Señor: sí, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces les dice, ellos no entendían realmente qué estaba diciendo el Señor, pero el Señor les aclara: de mi vaso beber. O sea, les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber. ¿De qué les estaba hablando, hermanos? De la cruz, iba a morir en la cruz. ¿Ustedes quieren beber de eso? De hecho, el Señor en el Nuevo Testamento nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Les está diciendo, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, en muerte, en persecución, en sangre, muchos de ellos. A eso les tocó eso. Les dice, calculen la torre. Ellos serían, no estén pensando tanto en sentarse a la derecha o a la izquierda en el reino, no piensen eso. Para llegar a la corona, primero debemos pasar por la cruz, hermano. Cristo, después de la cruz, recibió la corona de gloria. Fue exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ellos serían perseguidos, esos hombres que estaban pidiendo sentarse a la izquierda y a la derecha. Seguramente fueron llevados a las sinagogas, se levantaron falsos testimonios contra ellos, a la cárcel, a la muerte, sufrirían. Hermanos, sigamos. El Señor dijo, por tanto, de manera general para todos nosotros, hermanos, nos está diciendo el Señor que en este mundo nos traería aflicción, hermanos. Debemos ser conscientes de eso. Vamos a tener decepciones de nuestra familia, de nuestros seres queridos, como hemos ya visto todo lo que hemos visto hasta el momento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Mire, si yo a usted le miento y usted después padece persecución por causa mía, usted no va a tener paz. ¿Por qué? Porque usted no estaba esperando eso.
Y eso es lo que le pasa a la iglesia moderna y por eso quedan a la mitad de camino. Los engañan, hermano. El Señor dijo, no, mire, ustedes van a sufrir aflicción en este mundo, pero tranquilos, confiad. Eso es lo que nos debe dar paz a nosotros, que estamos preparados. Yo no los puedo engañar, hermano, yo no los voy a engañar. Ahorita estamos bien, pero pueden venir cosas difíciles, hermano. Yo no lo sé, hermanos. Pero no vayan a decir que yo no se los advertí. Eso también está diciendo el Señor. Yo les advierto que esas cosas pueden pasar. Aquí pueden venir a cerrar esto. Pueden venir a hacer eso. Puede venir un vecino aburrido a fastidiar. Esas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. El Señor dejó claro también en Mateo 7, 13 al 14. Por tanto, que si queremos seguirlo y ser salvos, debemos dejar atrás muchas cosas, hermanos, antes de entrar por la puerta estrecha y atravesar el camino angosto. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso advierte que muchos no terminan la torre, hermanos. Esto nos está diciendo, muchos no terminan la torre. No quieren, cuando empiezan a afectarles las cosas que ellos más aman, abandonan el camino del Señor. Nos dice que pocos se salvan, y ellos, todos nosotros debemos ser conscientes de esto y esforzarnos. Algunos discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Que no seamos nosotros. Muchos procurarán entrar y no podrán. Entre ellos, los que quedan en la mitad de la torre. Hermanos, definitivamente muchos no terminan la torre. La mayoría no termina la torre. Se unen a Cristo de manera externa y luego caen. Comienzan la carrera, pero al venir las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, las implicaciones de ser cristiano, por la santidad, la obediencia, la negación, los peligros, entonces desertan. Porque tal vez no les habían hablado claro, estaban engañados. O porque tal vez, aunque se los hubieran dicho, pensaron que eso nunca les iba a pasar. Y eran cobardes, son cobardes. Aman más su yo, su pecado, su comodidad, el mundo. Ellos están haciendo como en tiempos de Babel, en Génesis 11, una torre de Babel que va a ser destruida tarde o temprano. Que no seamos de esos, hermano y hermana. Cuando vienen las burlas, las afrentas por la causa de Cristo, de amigos, de la familia, desertan, quedan a la mitad del camino. El reino de Cristo, cuando pasa eso, hermanos, la gente se va a burlar de nosotros. Va a haber afrenta al nombre de Cristo. Y si usted se va a ir y no le importa, se nota que usted no amaba nada al Señor. Hay personas que pueden estarlo dudando de irse atrás, pero dice, voy a hacer quedar mal al Señor. Y ese tipo de cosas lo hacen no volver atrás, hermanos. Ese tipo de cosas. Ay, hermanos, pero si no terminamos la torre, el reino de Cristo, su causa es manchada, blasfemada. Haremos quedar mal a Cristo y a su iglesia, hermanos. La gente se ahorra, ¿sabe qué? Su familiar que tanto le fastidió la vida va a estar feliz por dentro. Va a estar dichoso de que usted haya caído y haya abandonado del Señor. Pero por detrás se va a estar burlando de usted. Cosas de esas pasan. Se lo pudo. Qué rico, venga otra vez a nuestra antigua vida. Felices, hermanos. Y se acabó la guerra en su familia, sí, se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Pero a causa de su alma, hermanos. Spurgeon dijo, han de estar preparados para llevar la cruz, para seguirle en medio de la burla, de la vergüenza y el reproche. Y si no están listos para eso, su discipulado será un error. Miremos un ejemplo, Demas. Todos conocen a Demas, ¿no es cierto? Demas está en Timoteo, fue colaborador de Pablo. Dice que por amor al mundo dejó al Señor. Miremos un poquito de la historia de Demas.
En Filemón 1:23 al 24 nos dice que él sirvió y colaboró con Pablo en la obra de Dios. Demas. Y es importante las fechas. Eso fue más o menos en el año 61 después de Cristo, cuando Pablo manda esa carta. Desde Roma estaba encarcelado. En el 61 después de Cristo. Mira lo que le dice. Y tenga la fecha ahí, 61 después de Cristo. Pablo manda esta carta. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, colaborador de Pablo. Demas, colaborador del gran apóstol del Evangelio. Demas, colaborador de aquel que escribió gran parte del Nuevo Testamento. El 70%, si no más, del Nuevo Testamento. Pablo también menciona a Demas en la carta a Colosenses. También escrita más o menos en el año 61, también Pablo desde Roma en una cárcel. Dice esto: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Menciona a Demas. Pablo estaba en una cárcel y Demas era un gran colaborador de Pablo. Iba, lo visitaba, lo ayudaba en la obra. ¿Qué necesita Pablo? Mire, hermano, tiene que ir allá, vaya, visite a estos, haga este tipo de cosas, lleve estas ofrendas, pero lo que fuera, hermanos. Entonces, Demas trabajó con Pablo en la obra, según nos dicen las Escrituras. Predicó el Evangelio con Pablo, segurísimo que eso fue así. Pero por amor al mundo dejó el Señor. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4, del 9 al 10. Y esa carta, escúcheme bien, ¿en qué año les dije? 61 después de Cristo. Las primeras dos. Esta carta es en el 67 después de Cristo. 6 años después, mire lo que dice Pablo. Pablo también desde Roma, pero en su segundo encarcelamiento. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El colaborador de Pablo, 6 años antes, el que había estado apoyándolo en sus prisiones, el que había cumplido el mandato de Mateo cuando dice: cuando estuve en la cárcel y me visitasteis. Eso hizo Demas, pero dice que por amor al mundo abandonó al Señor. Entonces, sí, al Señor. Hermanos, Demas tuvo que haber servido mínimo unos 6 años fielmente en la obra. 6 años, del 61 al 67. Pero hermano, aquí no tenemos los años antes de la carta a Filemón y Colosenses, que seguramente Demas también había servido al Señor. No creo que desde el 61 fue el primer día de su conversión. Seguramente antes hizo más cosas para la obra de Dios. Hermanos, que no nos pase lo de Demas. Y yo creo que Demas, Pablo sí lo mandó a calcular la torre. Yo creo que Pablo nunca le predicó un evangelio distorsionado. Y aún así, su corazón fue tan endurecido que, entendiendo todo eso, por amor al mundo se fue a Tesalónica. Sigamos. Judas, solo voy a traer 2 ejemplos: Demas y Judas. Hay muchos más en la Biblia. La mujer de Lot, bueno, hay muchos. Pero Judas no terminó la torre, ustedes saben, se suicidó, fue un traidor. Dice la Biblia que él se fue a su propio lugar, Hechos 1:25, es decir, al infierno. Es llamado el hijo de perdición, Juan 17:12. Judas era uno de los 12 apóstoles, en Mateo 10, del 1 al 4. Dice la Biblia que fue escogido por Cristo. Cristo lo escogió con autoridad y le dio a Judas y a los demás apóstoles autoridad para expulsar demonios, sanar y predicar el Evangelio. Sanar enfermos y predicar el Evangelio. Leamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, en Mateo 10, 1 al 4, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, hermanos, el que también le entregó. Y hace la aclaración ahí, porque eso ya había pasado.
Entonces, hermano, Judas tuvo la autoridad para hacer unas cosas que usted y yo no hacemos, ni siquiera, hermanos. No tenemos eso. Muchos dones que tuvo Judas, usted y yo no los tenemos. Hermano, Judas también era un hombre de confianza en la obra de Dios. Él manejaba el dinero de la obra, era el que guardaba el dinero de la obra, el que lo administraba, dice la Biblia. Pero, hermanos, dice la Biblia que él robaba ese dinero. Como se muestra cuando se enojó porque María ungió con un perfume de nardo puro los pies del Señor. Recuerden qué pasó ahí. Se enoja Judas. Dice, ay, una falsa humildad, una falsa piedad. Ay, hubiéramos dado esto a los pobres. El Señor le dice, mire, a los pobres siempre los tendrán en medio de vosotros. Y él sabía que él era un ladrón. Dice allí, en Juan 12:6, que él era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él era un traidor, un ladrón, un avaro, un hipócrita. Y como era un traidor, entrega a Cristo, hermano. Todos conocemos esa historia. Él pacta con los líderes religiosos 30 monedas de plata. Satanás había entrado en él, hermanos. Lucas 22, del 4 al 6. Dice allí que él va y conviene con los líderes religiosos darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 30 monedas de plata habían pactado por el Señor. Hermanos, muchos también se ofendieron por las palabras de Cristo de comer su carne y beber su sangre. Eran incrédulos y volvieron atrás. Si usted revisa Juan 6, del 60 al 66, el Señor les venía diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y en el verso 60 dice: los discípulos, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice allí en el 61, sigo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y miren lo que le sigue diciendo el Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen. Uy, hermano o amigo, ¿será que eso se está cumpliendo hoy acá? Pero hay algunos de vosotros que no creen todo lo que se está diciendo acá. Es posible. Bueno, ¿esto los ofende? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Eso yo no tengo esa facultad, hermanos, pero el Señor sí la tenía en ese momento. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Recuerden que él vino por sus ovejas. Él no le importaba llenar su iglesia de cabras. Y dice ahí en el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor no dijo: venga, no se vayan, quédense. No, porque es que si ellos no entienden lo que significa ser cristiano y ellos pretenden que el Señor cambie el mensaje, no le interesa, hermanos. Ahora uno le puede decir: venga, hermano, quédese, vamos a correr juntos, hágale, no se vaya, es su alma. Pero yo no le voy a cambiar el mensaje. El mensaje no se cambia. Esas son las condiciones del reino de Dios, hermano. Hay que calcular la torre. Usted debe calcularla. Yo le debo decir lo que es correcto. Y entre nosotros nos debemos decir las cosas como son. Pero, hermano, que no pase eso. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí Pedro dice, el Señor después de ustedes y mira a los discípulos y mira a Pedro y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué responde Pedro? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Pedro calculó la torre y dijo: sí. ¿De qué me sirven mis cosas terrenales? Nadie más tiene palabras de vida sino Cristo, hermanos. Nadie más. Entonces, hermano, definitivamente algunos la persecución por causa de la palabra los va a hacer tropezar. El que fue sembrado en pedregales, dice la Biblia, que cuando vino la persecución por causa de la palabra, abandonó el camino. A otros también el mundo y la riqueza los ahogan. El que fue sembrado en respiros, dice que
el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Hermanos, muchos son iluminados, pero recaen y vuelven al mundo. Hermanos, que no nos pase eso. No terminan de construir la torre. Ese es el caso de los apóstatas, hermano, como lo menciona Hebreos 6, del 4 al 8. Ese es el caso, miren, lo voy a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y ustedes ya fueron iluminados, hermanos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, mire la causa de los apóstatas principalmente según Hebreos 6, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición. Esto es bien, pero mire, pero la que produce espinos y abrojos, espinos tiene que ver con el engaño de las riquezas, con el mundo, el afán de este siglo, produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Hermano, hermana, amigo, todos acá ya fuimos iluminados. Todos conocemos, que no nos pase lo de Hebreos 6. Tercer capítulo, este es más cortico, hermanos. El rey sensato. Él se rinde si no puede pelear. Es sensato. Alguien que pelea en una batalla, hablando de los términos terrenales. Insensato sería seguir peleando una guerra que no va a poder ganar. Va a terminar es muerto y todo su ejército muerto. Un rey sensato que dice, no puedo, me rindo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice Kistemaker, no puedes mantenerte en posición neutral. Hermanos, no podemos ser neutros. Debes saltar de todos modos. El énfasis está en un rey razonable, sensato. Este rey no está en la misma posición que el constructor de la torre. ¿Por qué? Porque el de la torre tenía libertad de actuar o no. Bueno, sabemos que si escogía mal, pues va a perder, pero tenía de todos modos libertad de actuar o no, de edificar o no. El rey, sin embargo, está siendo atacado en ese momento. Alguien viene en su contra con 20,000 soldados y él solo tiene 10,000. Él debe tomar una decisión rápido. Y al parecer la decisión que toma es enviar una delegación y hacer la paz con el atacante. Pide condiciones de paz. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo él? ¿Qué hace ese hombre que ve que no puede ganar esa guerra? Se rinde, hermanos. Usted y yo debemos rendirnos al Señor, hermanos. Usted no le va a ganar al Señor, yo no le puedo ganar al Señor, nadie le puede ganar al Señor. Si peleamos contra el Señor, vamos a perder. Y ya sabemos qué implica perder con el Señor, ¿no? La ira eterna de Dios, el infierno. Dice Kistemaker, el pecador también debe actuar. La neutralidad es imposible, hermanos. Debe reconciliarse con Dios. Esa es la única cosa razonable, sabia y sensata que debemos hacer, hermanos. Porque no tenemos opción, hermanos. Perderemos contra Dios, perderemos nuestra alma, hermano. Usted, si no se rinde al Señor, va a seguir de todos modos peleando con el Señor. Usted dice, no, yo no peleo con Dios. Sí, usted pelea con Dios y no se rinde al Señor. Debemos ponernos en paz con Dios. Debemos rendirnos ante el Señor antes de morir. Miren lo que dice esta cita en Lucas 12, 57 al 59. Miren lo que dice. Yo sé que usted la ha leído, la ha escuchado por lo menos. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca.
Hermanos, aquí el adversario es Dios. Aquí hay un juez o un magistrado y un adversario. Aquí el adversario es Dios, el Padre. El pecado nos hace enemigos de Dios. Y aquí hay un magistrado, un juez, Jesucristo, hermanos, el Señor, porque a Cristo se le ha delegado todo juicio en el cielo y en la tierra, hermanos. Entonces, ponte en paz con tu adversario, arréglate con tu adversario, póngase en paz con Dios antes que venga el alguacil y te lleve y no salgas de allí. Hermanos, eso debemos hacer. Usted debe ponerse en paz con Dios, porque usted está en guerra con Dios, no se ha rendido al Señor, y tarde o temprano va a venir el Señor, se lo va a llevar y va a venir el juicio para su vida si no se ha arrepentido. Hermanos, debemos arrepentirnos, debemos rendirnos ante el Señor para no ser condenados, hermanos. Lucas 13, del 1 al 5. Pensáis, está hablando Jesús, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos sobre el 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse es rendirse al Señor, porque es que usted cuando se arrepiente dice: ya, Señor, no puedo seguir combatiendo contra ti, me rindo, me arrepiento de mis pecados, dame perdón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hermano, eso es lo que usted y yo deberíamos hacer. Eso fue lo que usted y yo debimos haber hecho si es que es verdad somos cristianos. Eso es lo que usted debe hacer si no se ha entregado al Señor. Pero tristemente, hermanos, muchos no se rinden al Señor. En cambio, sí se rinden a Satanás, el mundo y el pecado, por los peligros de ser soldado. Prefieren rendirse a otro rey. Hacen la paz con ellos, hacen la paz con Satanás, con el mundo y con el pecado. Miren, verso 32 lo dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En lugar de hacer la paz con Dios, hacen la paz con el pecado del mundo y Satanás. Hermanos, se rinden al mundo, negocian con el mundo, hace la paz con el mundo y con el pecado, se rinde ante ellos. Espiritualmente es vencido por ese rey enemigo, por el diablo. Son cobardes y no heredarán el reino de los cielos, pero por tanto van a tener unas consecuencias terribles. Mira, hermanos, segunda de Pedro 2, 20 al 21 nos muestra esto, de personas que son vencidos, se rinden ante estas cosas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, mire este tipo de personas, hermano. Esto ya ha pasado con nosotros, hermano. Escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, se vuelven a enredar, son vencidos por el mundo, por su pecado y por el diablo, hermanos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ellos por un momento escapan de las contaminaciones del mundo. Todos los que ya llevamos cierto tiempo ya hemos escapado de las contaminaciones del mundo. La pregunta es: ¿usted va a ser vencido y va a volver atrás a rendirse otra vez a ese reino? Hermano, hermana, amigo o amiga, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice más adelante que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cieno. Usted vuelve atrás, usted no se va, usted va a la inmundicia, hermanos. Por más de que vaya a dormir en cama de rosas, en esas cosas, es inmundicia para el Señor. Es comer con los cerdos, como el hijo pródigo. Eso realmente es lo que uno hace. Así estén los deleites de la tierra.
Entonces muchos se vuelven atrás y se rinden de nuevo al diablo. Mateo 12, 44 al 45, hermano. Hay una casa barrida, ¿no es cierto? Hay una casa limpia. Pero mire lo que le pasa a algunas casas limpias. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así también le acontecerá a usted si hace eso, porque hace parte de esa mala generación. Mire, hermanos, usted ya se escapó de las contaminaciones del mundo, su casa está limpia, pero si usted el día de mañana vuelve atrás, es porque se rindió a Satanás, al hombre fuerte que habla aquí. Su postrer estado va a ser peor que el primero. No se quiso rendir al Señor, terminó rindiéndose al diablo. Hermanos, entonces se vuelven atrás y se rinden al mundo, se rinden al diablo, se rinden finalmente al pecado, hermano. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque al final de cuentas el pecado lo terminó venciendo a usted. Usted se termina rindiendo a su pecado. Hermano, le pasa como a los judíos que no se quisieron rendir a Cristo. Y por eso el Señor les dice en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los judíos terminaron rindiéndose a su religión, a su falsedad, a su mentira, a su padre, el diablo, como les dijo el Señor en Juan 8. Pero no, definitivamente no se quisieron rendir a Cristo. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, les mandó profetas, les mandó predicadores, les dijo: arrepiéntase, calcule la torre, ríndase al Señor, y no quisieron, hermanos. Los fariseos no quisieron ir a Cristo. Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No rendirse al Señor es aborrecer el alma, es preferir la muerte eterna que la vida eterna. Eso hicieron ellos. Si usted se rinde al diablo, usted está aborreciendo su alma, usted está despreciando la vida eterna. Hermanos, la única opción que usted y yo tenemos es rendirnos a Cristo, es hacer la paz con Dios, es pedir condiciones de paz, es reconciliarnos con Dios. Entonces, si usted no se ha reconciliado con Dios, yo le hago este llamado que hizo Pablo a sus oyentes. 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los que no se han entregado al Señor deben reconciliarse con Dios. Hagan la paz con Dios. Ríndase al Señor. Su ejército es de 10.000, el del Señor es de 20.000. Es más, su ejército es mucho menor. Es mucho menor. Ríndase a Cristo, renuncia a todo, como cierra la parábola, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Amigo, hermano, iglesia, sea sensato, sea razonable, como la parábola estamos explicando hoy. No espere perdón, no espere salvación, no espere gloria eterna, no espere el cielo si usted no quiere rendirse al Señor. El camino es difícil, es angosto, hermano y hermana. Duro para la carne, sí, peligroso también. Y se puede hacer más peligroso. Pero usted y yo debemos pasar por allí antes de ir al cielo. No lo estoy engañando. El Señor no nos está engañando. Sea sensato, sea razonable. Usted no tiene alternativa. Es su vida o la muerte. Es la bendición o la maldición. Es el cielo o es el infierno. No hay opciones medias. Sea sensato, sea razonable.
Los que ya empezamos esta carrera debemos ser sensatos y razonables, porque devolverse no es alternativa, hermano o hermana. Usted ya inició, siga adelante, persevere hasta el fin, siga construyendo la torre, ríndase ante el Señor. Y usted, si no se ha entregado al Señor, si no ha empezado a construir la torre, niños, niñas, jóvenes, los que no se han entregado, usted no ha empezado tal vez a construir la torre. No lo ha empezado, evidentemente. Bueno, usted ya sabe lo que implica. No creo que lo haya escuchado hoy por primera vez, ya lo he escuchado varias veces. Ya sabe lo que implica, los costos y los peligros de ser cristiano. Ríndase a Cristo, sea sensato y razonable. Esos costos y peligros no son nada con despreciar el alma por la eternidad, hermanos. Pida condiciones de paz y empiece a edificar la torre hasta acabarla y nunca vuelva atrás. Cierro con esto, hermano, con una frase de J.C. Wright. Dice: ser un cristiano genuino tiene un precio, hermanos. Nunca lo olvidemos. Ser un cristiano meramente nominal e ir a la iglesia, escúcheme bien, resulta barato y fácil. Baratísimo y fácil, hermanos. Pero escuchar la voz de Cristo cuando venimos y nos congregamos, todos los días cuando leemos la palabra, seguirlo, creer en Él y confesarlo requiere negarse mucho a uno mismo, hermanos. Nos costará renunciar a nuestros pecados, sí, a nuestra autojustificación, a nuestra comodidad y mundanalidad. Todo se debe abandonar, hermanos. Todo lo que estorbe debe abandonarse. Debemos luchar contra un enemigo que viene contra nosotros con 20,000 seguidores. Debemos edificar una torre en tiempos de dificultades. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos bien esto. Nos ordena calcular los gastos, hermanos. Entonces hoy debemos seguirlos calculando. Es más, si ya estamos en la mitad, los tenemos que seguir calculando. Si estamos acá empezando, debemos seguirlo calculando. Siempre hay que calcularlo, siempre hay que seguir calculando, siempre hay que seguir meditando. Pero la única opción que no hay es o no dar ese salto, como dice ahí, no saltar hacia seguirla construyendo y rendirse al Señor, o a mitad de camino devolvernos, hermano. No, esa opción no debe existir, hermanos. Es que aquí no hay varias opciones. Aquí es la única opción es seguir al Señor, porque de lo contrario pereceremos, según las Escrituras. Entonces, hermano y hermana, ríndase al Señor. Jesucristo murió por los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Jesucristo nos da mucho más que lo que nos da este mundo caído, hermanos. Jesucristo es mucho más glorioso. Por eso cantábamos hoy: prefiero a mi Cristo que el vano europeo. Todo lo que da esta tierra, la polilla y el orín, lo corrompen, hermanos. Es pasajero todo. Todo es pasajero. Su familia es pasajera. Usted rindiéndose con su familia y al final, ¿qué va a hacer? ¿O cree que se va a ir al infierno a gozar con su familia? Va a estar maldiciendo. Dice que sufrirán pena de eterna perdición, confusión perpetua. Usted no va a estar allá, va a estar maldiciendo a Dios toda la vida, porque aún allá ni siquiera va a seguirlo maldiciendo. Eso le pasa a una persona en el infierno, porque no es que una persona ya se le regenere el corazón y diga: ay, sí. O sea, va a tener una angustia por no haberse rendido al Señor, pero igual allá lo va a seguir maldiciendo. Va a despreciar a su propia familia que tanto amó en la tierra, o a su yo, porque esas cosas le impidieron ir al Señor. Hermanos, iglesia, seamos sensatos y razonables, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermano y hermana, amigo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, obra en nosotros, obra en mí, obra en mi esposa, obra en cada persona que está hoy acá reunida. Señor, no tenemos opción. Pero Padre, es tan pobre lo que da este mundo comparado
a tus riquezas eternas? Es tan vano, Señor. Y muchas veces, Señor, vemos lo vano como glorioso, cuando en realidad no sirve para nada, Señor. Perece, pero tu gloria eterna, el cielo, la salvación, nuestra alma, son mucho más valiosas que cualquier cosa que este mundo nos pueda dar. Ayúdanos a perseverar. Obra en esta iglesia, Señor. Obra en las personas que están reunidas acá, que sigan calculando esta torre, los que están empezando, que la calculen, pero que nunca vuelvan atrás. Eso sí, nunca pueden llegar a decir que fueron engañados. Señor, ellos ya conocen, y no lo conocen porque hoy yo les esté predicando esto, ya lo conocen de antes. Obra en ellos. Hoy simplemente tú les estás recordando algunas cosas. Obra en nosotros, Señor. No permitas que volvamos atrás. Haremos afrenta a tu nombre. Se burlarán de ti, de tu nombre, de tu causa, de tu iglesia y de nosotros mismos. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.